Una hora para el debate con el Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Y en su nombre va a hacer uso de la palabra su portavoz, señor Marín Lozano. Su señoría tiene la palabra. Muy buenas tardes, señorías. Permítanme, en primer lugar, desde mi grupo y creo que en nombre de todos los diputados de este Parlamento, mostrar nuestra solidaridad y apoyo a todas las mujeres que luchan día a día también en Andalucía por superar el cáncer de mama. Señorías, se puede elegir en esta vida ser optimista o pesimista. Es una elección. A la hora de afrontar un debate como este en el día de hoy, yo me lo he planteado. He estado dándole vueltas porque es nuestra primera intervención en un debate de la comunidad autónoma. Y la verdad, yo entré en este Parlamento hace 1 año y medio con una idea muy clara. Y es que no iba a perder ni un segundo preguntándome qué iba a pasar mañana, sino iba a intentar hacer todo lo posible para que mañana mejoraran las condiciones de vida de los andaluces. Esa fue la idea y el reto que afronté y afrontó mi grupo cuando entramos a formar parte de este Parlamento. Porque también estoy convencido de que cada oposición tiene el gobierno que se merece. Y mi grupo cree que nos merecemos un gobierno mejor del que tenemos. Por eso nosotros venimos siempre a hacer propuestas, porque queremos mejorar las cosas y no estamos conformes con lo que el Gobierno, en este caso de la Junta de Andalucía, hace por sí mismo. Por un lado están los que dejan sus destinos en manos de otros y por otro los que creemos, y no nos resignamos, que el destino está en nuestras manos. Eso sí, cediendo temporalmente el poder para ejecutar las decisiones a los que legítimamente el pueblo, en este caso el pueblo andaluz, le depositó su confianza, pero siempre fiscalizando y mejorando la acción del Gobierno con nuestras propuestas. Nosotros no somos una oposición tradicional, no nos busquen ahí ni nos van a encontrar ahí. Probablemente somos un bicho raro que ha entrado en este Parlamento y en otras instituciones, que no pertenece a la vieja política y que tenemos la gran osadía de intentar devolverle la ilusión a los ciudadanos. Por eso elegí ser optimista. Y desde luego se puede hacer. Miren, esto no es un eslogan, lo estamos demostrando. Mi grupo parlamentario viene a este debate de la comunidad autónoma para intentar rendir cuentas y hacer propuestas, que es para lo que hay que venir, y no para arrojarnos una vez más unos a otros los trastos a la cabeza. Nosotros vamos a morir en el intento, si hace falta. ¿Saben ustedes por qué? Pues porque no nos importan los votos. Vamos a seguir haciendo lo que hemos venido a hacer. Y no podemos vivir resignados porque la resignación es incompatible con las ganas y la voluntad de cambiar las cosas. Eso sí, a mejor. No le voy a decir, señora Díaz, señora presidenta, todo lo que usted ha hecho mal. Hoy hemos escuchado prácticamente de todo, pero sí le voy a preguntar, ¿cree usted que todo se ha hecho bien? Hoy le he escuchado decir que no, pero no exactamente qué cosas. ¿Qué cosas son las que se pueden mejorar? ¿No cree usted que hacer autocrítica, y yo también, es bueno, pero que lo más importante es encontrar respuestas y reformar lo que no ha funcionado? Ahí es donde yo creo que podemos encontrarnos. Y le tengo que decir que creo que el cambio que su Gobierno en este último año y medio que Ciudadanos lleva en el Parlamento ha sido positivo. Mire usted, una palabra amable y agradable en todo lo que llevamos aquí en la tarde de hoy. Y ha sido positivo porque la senda naranja que Ciudadanos también le ha ido marcando, a su Gobierno le sienta bien y a los andaluces también. Y por eso tengo que animarla a que siga por esa senda naranja, señora Díaz. Y no se preocupe por las críticas que algunos puedan hacerle. Nosotros vamos a seguir arrimando el hombro, pero también siendo críticos, lógicamente, cuando haya que hacerlo. Y lo primero en lo que creemos que hemos sido útiles en este Parlamento es en algo que hoy todo el mundo echa de menos,
y si no que se lo digan al señor Rajoy en el Gobierno de España o a su compañero Pagés en Castilla-La Mancha, en la estabilidad. Una comunidad autónoma, un territorio, un ayuntamiento, una nación que no tiene estabilidad está siempre en riesgo de exclusión de todo lo que hemos escuchado aquí. Pero para eso, evidentemente, hay que tener las ideas muy claras y para nosotros, Andalucía hoy puede presumir y es la envidia de que existe estabilidad y tranquilidad a la hora de que su Gobierno pueda ejecutar aquellos compromisos que, al menos con mi formación política, se comprometió. Usted misma presume de ello, siga haciéndolo, no se preocupe. Yo creo que es bueno que la estabilidad siga implantándose en nuestra comunidad autónoma. Y por eso, porque ha habido estabilidad este último año, usted y su Gobierno han podido llevar a cabo muchas de las acciones que a lo largo de esta mañana le hemos podido escuchar. Yo podría hacer un amplio resumen de ellas, pero voy a intentar no ser muy extenso. Mire, efectivamente, este año hemos bajado la presión fiscal. Hemos bajado 2 puntos el impuesto de la renta de las personas físicas en Andalucía. Algunos gurús en este mismo Parlamento decían que eso era malo, porque poníamos en riesgo la estabilidad de los servicios públicos. Y fíjense por dónde resulta de que ahora ha aumentado la recaudación, porque hay más consumo y hay más disponibilidad presupuestaria para poder, precisamente, cubrir esos servicios básicos esenciales. Yo creo que eso es importante que lo resaltemos. ¿Y qué le voy a decir del impuesto de sucesión y donaciones? Hoy en Andalucía es más barato heredar que hace un año y medio. Y lo es porque los movimientos sociales, las plataformas civiles recogen firmas. Los partidos políticos tomamos decisiones y votamos. Y cuando votamos, pues al final eso repercute en el bienestar de los andaluces. Desde luego, ¿cómo no voy a reconocer que hay partidos en este hemiciclo que llevan 30 años intentándolo? No lo han conseguido. Pero bueno, yo creo que hemos demostrado que desde la sensatez, el diálogo y el consenso se pueden hacer las cosas. Regeneración democrática. ¿Qué le voy a decir de esto? Hoy no hay duda ninguna de que no se pueden pasear a sus anchas por las instituciones públicas andaluzas los corruptos, ni de uno ni de otro partido político, ni siquiera de Ciudadanos. Porque creo que de una vez por todas estamos empezando a hacer bien las cosas también en esta línea. Yo creo que es importante que en esta legislatura, por ejemplo, hayamos tenido una comisión de investigación de los cursos de formación y usted misma ha comparecido en ella, no ha pasado nada. Es bueno que los representantes públicos demos la cara. Eso no significa que sean culpables de nada, pero sí que den explicaciones. Y eso debe ser la normalidad, no la excepcionalidad como algunos pretenden. Y no por eso tenemos que crucificar absolutamente a nadie. Y nosotros somos los primeros que hemos cometido errores. Y lo he reconocido en este Parlamento. Pero también hemos tenido aciertos y hemos quitado de la vida pública a gente que hoy no debería de representar a los ciudadanos. Hemos discutido y vamos a seguir discutiendo, señora Díaz, en cuanto a la reducción del aparato instrumental de la Junta de Andalucía, que también se ha reducido por primera vez en 35 años. Pero usted y yo no nos ponemos de acuerdo, señora presidenta. Usted insiste en que esto tiene más transparencia y más claridad de la que nosotros encontramos. Nosotros seguimos viendo más de 280 entes. Usted nos dice que nada más hay 80. Nosotros no entendemos cómo todavía, a día de hoy, y espero que en el futuro inmediato pueda ser así, todavía no se siguen las recomendaciones, por ejemplo, de la Cámara de Cuentas y las inversiones que vienen de Europa para las agencias y los entes del aparato instrumental se contabilizan en esos presupuestos y no en los de la Junta de Andalucía. No nos importa que el presupuesto suba, pero por lo menos que sea claro y que sepamos dónde está el dinero, quién lo gestiona, cómo se administra y para qué sirve. Yo creo que esto que le estamos trasladando es algo que cualquier ciudadano vería con normalidad, pero usted nos insiste en que no. Mire, hemos presentado iniciativas en este Parlamento, proposiciones no de ley para prevenir el acoso escolar con programas pioneros que espero que se ejecuten. Hemos planteado también una moción, no sé si la recordará, la defendió precisamente su vicepresidente, el señor Jiménez Barrio, con motivo de esa reforma anunciada de la Ley de la Radio y Televisión Pública de Andalucía. Hoy todavía, después de un año y medio,
señora presidenta, en esta Cámara hay dos formaciones políticas a las que eligieron democráticamente y legítimamente los ciudadanos andaluces, que no estamos representados en los consejos de administración, ni en el Consejo Audiovisual, ni en muchos otros entes. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no aceptamos el mandato de las urnas y de una vez por todas se soluciona este asunto y hablamos de un modelo de radio y televisión pública en Andalucía que sea consensuado por todas las fuerzas políticas? ¿A qué vamos a esperar? Hace año y medio que esto se tenía que haber puesto en marcha. Pero no, todavía no ha habido tiempo o simplemente a su gobierno no le preocupa o no le interesa. Mire, es verdad que hemos avanzado en materia de universidad. Hoy los universitarios andaluces pues, pueden fraccionar sus matrículas hasta en 10 plazos. Hay ayudas para el B1, para el inglés. Hay un grupo de trabajo para la reforma de la ley electoral y aprovecho para preguntarle a todos los parlamentarios de esta Cámara. ¿Ustedes están de acuerdo en que el voto de los andaluces valga exactamente lo mismo? ¿Y qué esperamos para poner en marcha en Andalucía esta iniciativa? Aprobar una reforma de la ley electoral andaluza donde cuando vayamos las próximas elecciones a las urnas, los andaluces no vean que su voto van a la basura, sino que sirven para cambiar las cosas y para que sus representantes estén aquí en este Parlamento. Son cuestiones que yo creo que tenemos que planteárnoslas muy seriamente. Hemos avanzado en plazas para la educación infantil, no se lo puedo negar, cerca de 6.400 nuevas plazas en la educación infantil de 0 a 3 años. Hemos sido capaces también de, en la educación y en la sanidad, aumentar los recursos en materia de personal, más de 300 millones de euros, 302 millones, si no recuerdo mal, para personal también sanitario y profesores. Hemos recuperado el 100% de esa jornada laboral de los sanitarios públicos, lo cual ha incrementado los servicios. En definitiva, más bata y menos corbata. Más atención para los dependientes, que seguro que la señora María José Sánchez Rubio nos lo agradece, que haya más dinero para la dependencia. Y no vamos a entrar en la guerra de si el Partido Popular, el Gobierno de España, pone el 20 y el Gobierno de Andalucía pone el 80. Señora Díaz, siga poniendo usted el dinero, que ya solucionaremos y ya veremos cuándo el Gobierno de España lo pone. Pero mientras tanto, los andaluces dependientes no pueden estar en la lucha y la confrontación de rojos y azules. Eso se ha terminado, o por lo menos mientras que nosotros estemos aquí. ¿Más ayuda para los autónomos? Por fin. Hoy he escuchado incluso a la portavoz de Podemos hablar de un autónomo. Me alegro de que la palabra autónomo, que es un empresario que levanta su persiana y no sabe si va a vender 4 bollicas o 3 todos los días, al final sea tenido en cuenta por esta Cámara, porque son los que crean empleo y riqueza en Andalucía. Porque estamos convencidos de que las 650.000 personas, más del 20% de los trabajadores de Andalucía, pertenecen a este sector. Y todos los días abren sus puertas, abren sus negocios y requieren y necesitan ayudas. Los autónomos no son el problema, se lo dijimos en la comparecencia. Los autónomos son parte de la solución del desempleo. Hemos apostado por tantas cosas que su Gobierno ha llevado a cabo. Sí, señora, se lo reconozco. La ha llevado a cabo. ¿Por qué? Pues porque usted preside el Ejecutivo. Pero, hombre, no dejará de reconocerme que un empujoncito hemos tenido que darle. Porque en algunas materias, especialmente la fiscal y otras, ustedes no estaban tampoco por la labor, señora presidenta. Yo le hablo, como siempre, desde el mayor de los respetos, pero es la realidad, es la verdad. Y mire, y por eso precisamente, porque le hablo así y tratamos así a Andalucía, nos dicen que aquí tenemos una mano de seda y en otras comunidades autónomas una mano de hierro. Bendita mano de seda si es para mejorar el bienestar de los andaluces. Todo esto ha sido posible, señora presidenta, porque usted y yo firmamos un acuerdo. Y firmamos un acuerdo de presupuesto, que, por cierto, no hemos firmado un acuerdo de presupuesto para 2017. Es cierto que hay muchos avances, que estamos en la negociación y que nuestra voluntad es de que Andalucía siga en la senda de la estabilidad y el crecimiento, y ustedes también. Pero ni usted ni yo hemos firmado todavía ese documento. Bueno, lo firmaremos, ya veremos cómo se portan ustedes en la negociación. Yo creo que, mire usted, en esta Cámara siempre ha habido 109 diputados y ahora se están haciendo las cosas simplemente de una forma distinta. ¿Por qué? Pues porque antes a lo mejor nuestra formación política no había estado nunca en este Parlamento. Decía John Fitzgerald Kennedy
que los que se aferran al pasado y al presente se perderán el futuro. Así que hablemos de futuro, señora Díaz. Hablemos de ese rumbo naranja que está dando resultados y que está haciendo más felices a los andaluces. Tenemos que seguir pintando Andalucía de naranja, de políticas naranjas, de realidades naranjas y de soluciones naranjas. Porque le va bien a Andalucía, no porque le va bien a mi partido. Usted sabe que yo no quiero ninguna prebenda, ningún privilegio. No quiero vicepresidencia, ni consejerías, ni nada parecido. No cambio mi voto por sillones. Otros sí están dispuestos a hacerlo. Yo, evidentemente, mi partido no. Nosotros queremos seguir caminando. Y queremos seguir caminando y queremos darle nuevas recetas. Y queremos hacerles propuestas. Lo hecho está. Hablemos de futuro. Y por eso, para darle la nueva receta, mire usted, yo le sugiero, si quiere, que tome nota para los próximos presupuestos, esos que dice el señor Jiménez Barrio que firmaremos. En educación usted ha avanzado que vamos a crecer, yo me alegro, un 3,8 creo que le he oído decir. Eso es importante, que crezca en educación la media por encima del presupuesto. Pero además yo le pediría que le devuelva los derechos salariales perdidos también a los profesionales de la enseñanza concertada. Mire usted, señora Díaz, igual trabajo, igual salario. Yo no estoy hablando de derecho. El que quiera derecho que se presente a unas oposiciones y que las apruebe. Yo estoy hablando que un profesor de matemáticas en la concertada y en la pública tiene las mismas horas, el mismo temario y los mismos libros. Y que los niños y los padres no deciden si su hijo va a la concertada o a la pública, sino simplemente el colegio que les coge más cerca o el que la consejería o la delegación provincial le asigna a cada alumno. Por lo tanto, no tiene por qué haber diferencia en los salarios. Así que le pido que le devuelva los derechos salariales, la paga extra que le debemos, pero también que de una vez por todas se haga justicia con la homologación de las retribuciones de los profesores de la enseñanza concertada. Creo que esto es de justicia, señora Díaz. Todos sabemos sumar y 2 y 2 siguen siendo 4. Y aquí al final harán falta, como usted bien sabe, votos para sacar adelante unos presupuestos. Y nuestra mano sí está tendida, sin trampas, como algunas puedan a usted parecerle. Yo creo que ha llegado el momento de ser justo. Y por eso que ha llegado el momento de ser justo, no está aquí el señor Emilio Bellera, pero haga también justicia con la justicia andaluza. Yo creo que es importante que de una vez por todas tengamos una asistencia jurídica gratuita de verdad, no a través del copago que actualmente está sometido este servicio en Andalucía. Vamos y queremos que se dignifique el trabajo de los profesionales y se actualice su baremo de honorarios, además de que también se doten de recursos, como ya en esas conversaciones que hemos mantenido con la señora Montero, creo que hemos llegado ahí sí a un acuerdo en esta materia, se aumenten los recursos para nuevas sedes judiciales y para que la justicia se convierta en el tercer pilar del estado de bienestar en Andalucía, que es lo que tiene que ser. En cuanto a la sanidad, pues ¿qué le voy a decir? Lo he anunciado esta mañana. Hay un principio de acuerdo, yo creo, muy interesante, muy importante, con una dotación que va a suponer un incremento de más del 5,4% en el presupuesto total de la sanidad pública andaluza. Yo creo que eso es luchar contra esos niveles de desconvergencia que tenemos en cuanto a inversión por ciudadano en la sanidad pública andaluza con respecto a otras comunidades autónomas. Más profesionales, usted lo ha anunciado también esta mañana, más profesionales en la sanidad pública y más medios realmente para que podamos prestar un mejor servicio. Y además, que contemos con los profesionales, esa comisión que le invitamos a poner en marcha para eliminar las listas de espera. Hablemos también nuevamente, insisto, de dependencia, siga apostando por la ley de dependencia, no le tiemble el pulso, no recorte. Como dice el señor Moreno, no recorte, ahí suelte la mano un poquito porque hay mucha gente que lo necesita. En empleo, exactamente igual, el modelo yo creo que está definido. Usted decía esta mañana que hemos bajado del 1.000.000 de desempleados, 910.000 creo que es la cifra aproximadamente. Yo me alegro, pero también voy a proponerle para que los autónomos, los emprendedores y los empresarios también puedan conciliar su vida laboral propuestas y otro modelo, otro sistema a la hora de dar esos incentivos. Le voy a proponer que las mujeres autónomas en Andalucía
tengan el mismo tratamiento en una baja materna que una trabajadora por cuenta ajena, porque son trabajadores. Y, por lo tanto, cuando están 16 semanas de baja, necesitan también tener esa ayuda. Le voy a proponer una asistencia en cese de actividad e incentivos a la contratación para los autónomos. Es necesario que un autónomo que arriesga su patrimonio para montar una cafetería o para montar una tienda de ropa y que después de 20 años se ve en la calle no se vea desamparado. Y hace falta también ahí echarle una mano desde la Administración. Porque han creado... ya, señor Marín. Voy terminando, señor presidente. Me quedan muchas cosas. Hablaría de las inversiones productivas, le hablaría de que, por favor, no nos escriba más cartas a los Reyes Magos inaugurando cosas o diciendo cosas que después no se van a ejecutar y que se comprometa a poco, pero que se cumpla. Y ahí hablaremos o le propondremos la autovía del Olivar, el puerto seco de Antequera, la autovía de la Almanzora, finalice esas obras, llévela a cabo, eso genera empleo y riqueza en Andalucía. Y voy a ir terminando porque voy a tener que abreviar. No quiero participar en este Parlamento en un ranking de iniciativas parlamentarias que no se cumplen y se quedan en el cajón. Mire, termino diciéndole algo que es una reflexión que me pasó hace muy poco tiempo. Yo muchas veces me he preguntado si merece la pena que esté en este Parlamento todos los días, dejando a mi familia, dejando mi trabajo, dejando todas las cosas que me gustan y sacrificándome, porque me sacrifico, aparte de cobrar un sueldo que me pagan, por supuesto, los andaluces, sacrificando también a mi familia en este objetivo que nos hemos propuesto, yo y muchos de los que estamos hoy aquí. Y hace muy poca fecha iba para Granada, iba para Almería, y entre Granada y Almería paré a echar gasolina en una gasolinera donde solamente estaba esa gasolinera y 2 o 3 casitas más. Y había 3 señores allí, uno con un cigarro en la oreja, otro tomándose un café, y cuando me ven, me hacen así, iba yo con mi jefe de prensa que anda por ahí, a las 8 de la tarde y dirían, este hombre está perdido. No, me había parado a echar gasoil porque no teníamos gasoil para llegar a Almería. ¿Y sabe usted qué me dijo? Le dio sentido a que esté aquí hoy. Yo y muchos seguramente de los que estamos. Me dijo, usted es Marín, ¿no? Digo, sí, yo soy Marín, el de Ciudadanos. Dice, no, es que lo veo mucho en la tele. Y tenía ganas de tropezármelo. ¿Pero usted qué hace por aquí? Le expliqué lo de la gasolina. Y me dice el señor, pues le quería decir una cosa. Mire usted, gracias a ustedes le voy a poder dejar a mi hijo el trabajo y el sacrificio y el esfuerzo de 40 años en el campo. 9.200 olivares, no se me ha olvidado, con una pequeña casita que no iba a tener la oportunidad de dejarle. Eso es lo que le da utilidad a la política, de verdad. Ya, señor Marín. Eso es lo que hace que tenga sentido que estemos hoy aquí, le duela y le pese a quien le pese. Muchas gracias. Gracias, señor Marín. Turno de respuesta para la señora presidenta. Su señoría tiene la palabra. Gracias, presidente. Tengo que agradecerle, señor Marín, el tono y las propuestas. Es verdad que recorremos senderos diferentes, el suyo es naranja y el mío es rojo. Y si de vez en cuando coincidimos por el bien de los andaluces, pues creo que eso es una buena noticia para esta tierra, porque garantizamos la estabilidad, la tranquilidad y la confianza en un momento en el que no todo el país goza de ello. Hemos demostrado, además, con hechos que cuando hay voluntad de diálogo y de entenderse, se llegan a acuerdos y que esos acuerdos, además, siempre benefician a los ciudadanos. Y tengo que agradecer por eso aquí que haya otras formas de hacer oposición en Andalucía desde la crítica constructiva, y yo reconozco, claro que sí, lo he hecho desde esta mañana, que no todo se ha hecho bien y que hay cosas que se pueden mejorar. Pues bien, dicho eso, creo que hemos demostrado que somos un Gobierno que dialoga y que llega a acuerdos, que somos un Gobierno responsable y comprometido, que cumple con sus compromisos y que cumple con los andaluces, que tenemos responsabilidad, eficacia y cumplimiento en esos compromisos y que es posible, como bien decía, estimular la economía sin necesidad de mermar los derechos. Y además hemos cumplido una gran parte del acuerdo de investidura que su formación política y la mía
alcanzó hace 16 meses y que inicialmente levantó cierta reticencia, pero que era evidente que se hacía por Andalucía y porque Andalucía necesitaba un Gobierno. Y además uno de los primeros planteamientos fue apostar por la política económica que conjugase medidas que ayudaran a ese estímulo económico y al mismo tiempo se garantizara el mantenimiento del estado del bienestar. Y esa política económica, que se ha demostrado además posible, es garantista y es eficaz. Y uno solo tiene que ver los últimos datos de crecimiento y de empleo. 154.800 empleos más y 269.400 personas desempleadas menos que el segundo trimestre del 2015. Con datos y con hechos todo se ve más claro y se ven los resultados. En este periodo hemos tomado decisiones económicas y sociales, muchas recogidas en mi discurso de investidura, pero también muchas recogidas en nuestro acuerdo de investidura. De los 70 compromisos que firmamos, ya hemos dado cumplimiento a 7 y estamos ejecutando 21 más. La mitad, por tanto, de esos compromisos ya están en marcha. Y no solo eso, respecto al presupuesto vigente, al de este año, que también negociamos y que también alcanzamos un acuerdo, de todas las medidas se han cumplido prácticamente el 90% y lo que queda pendiente está diseñado en la hoja de ruta. Es decir, señoría, yo cumplo con mi palabra y usted y su fuerza política cumplen con la suya. Son sin duda un grupo político con criterio propio y con una absoluta capacidad de negociación mirando por el interés de los andaluces. Y yo le agradezco esa actitud, aunque, insisto, somos dos grupos distintos con ideologías diferentes. Y seguiremos en ese mismo camino a la hora de cerrar las cuentas del próximo ejercicio. Hablaba, y permítame en esto una sonrisa, hablaba del principio de acuerdo, pero yo suscribo todas las cifras que la mañana de hoy ha dado usted en rueda de prensa y las hago mías, porque considero que son cifras para un gran presupuesto y para un buen acuerdo por Andalucía. Y luego me referiré a alguna de ellas. Coincidimos, como le decía, en muchos planteamientos y estoy convencida que esos datos a los que hacía referencia se podrán plasmar y buscaremos que se plasmen también en la firma de un acuerdo. Coincidimos, como decía, en muchos planteamientos, pero sobre todo en buscar soluciones que beneficien a los ciudadanos y a veces desde posiciones distintas, desde posiciones que no coinciden. Desde el punto de vista económico, creo que hemos avanzado bastante con la tramitación del anteproyecto de ley del fomento del emprendimiento o con la aprobación del Plan de Actuación para el Trabajo Autónomo, que son dos medidas fundamentales para garantizar el derecho a que cualquier persona pueda poner en marcha proyectos empresariales en condiciones de igualdad de oportunidades. Solo una sociedad donde sea posible que cualquier emprendedor tenga facilidades en el acceso a la financiación, que sea competitivo, que tenga crecimiento y capacidad de internacionalizar su empresa, evidentemente será justa y equitativa. Hemos aprobado la estrategia minera, la industrial, la energética. Hemos firmado en Andalucía la Alianza por el Turismo. Hemos iniciado la tramitación de la Ley de Agricultura y Ganadería. Dos sectores maduros que son, pero no lo olvidemos, motor de crecimiento y generación de empleo. Todas estas medidas, además de las relativas a planes de empleo, a formación para mejorar la empleabilidad. Ha hecho referencia a la Comisión de Formación. Quien nada teme, nada tiene que ocultar. Y, evidentemente, por eso hemos ido a esa Comisión de Formación. Veremos si en el Congreso de los Diputados el señor Rajoy también accede de buen grado a aparecer en la Comisión de Investigación. O en aquella, decía, hemos colaborado en acciones orientativas a la disminución de las trabas administrativas para la creación de empresas, o aquellas que faciliten la financiación de proyectos empresariales, generando un marco propio para la generación de empleo estable y de calidad. A ella se le unirá una agencia financiera, que el objetivo será la financiación del conjunto del sector productivo. Hoy somos una tierra con un enorme potencial empresarial y de crecimiento. Una de cada 5 empresas nuevas a nivel nacional es andaluza. Y eso abre un horizonte de esperanza, de que ese tejido productivo es el que tiene capacidad de generar empleo. 9.253 empresas más que el año anterior. Y todo eso en un contexto de estabilidad económica, cumpliendo nuestro objetivo de déficit, con una deuda en términos de PIB por debajo de la media
de las comunidades autónomas. Todo esto, señor Marín, demuestra que en Andalucía hemos sabido hacer las cosas bien. Y todo lo que sea mejorable, tenderé la mano para recoger esas propuestas y hacerlo mejor, porque va a ir en beneficio del conjunto de los andaluces. Pero hoy es verdad que Andalucía es la comunidad autónoma donde los autónomos tienen más apoyo en España. Se han puesto a su disposición 432 millones de euros a través del nuevo plan aprobado en junio. Y en cuanto a esas ayudas a las que ha hecho referencia, que bien sabe que son de competencia estatal la regulación, estamos abiertos a ver la capacidad de facilitar incentivos que abran la necesidad de esa regulación en el marco nacional, pero que, mientras tanto, Andalucía ayude a paliar la situación, por ejemplo, de igualdad entre las madres autónomas y las madres que trabajan por cuenta ajena. En nuestra tierra defendemos, además, que el trabajador autónomo no se vea penalizado, y creo que parte de los acuerdos de fiscalidad han ido dirigidas a primar y a premiar a aquello que parte de su patrimonio, de su pecunio, lo ponen al servicio de la creación de empleo. Creo que parte de los acuerdos que alcanzamos, tanto en el impuesto de sucesiones y donaciones como en el IRPF, iban destinados a reconocer el esfuerzo que muchos de esos autónomos estaban haciendo en Andalucía. Y ha hecho referencia, por ejemplo, a que el 99% de las producciones, explotaciones agrarias, están exentas desde el error de salto, desde la corrección del error del salto, de tener que pagar ese impuesto de sucesiones y donaciones. Y, por cierto, en el resto prácticamente están exentos el 97% de la actividad económica y de los andaluces. Y en ese sentido, creo que todo el diálogo es positivo. Ha hecho referencia a las plazas de educación infantil, 3.500 más para el año presente, que se unen a las 3.000 del pasado año. Ha hecho referencia a la situación, como decía, tributaria, a otra manera de gobernar, pero sobre todo todas las acciones que hemos puesto en marcha iban dirigidas a las personas que estaban en situación de vulnerabilidad, a los estudiantes andaluces que tienen derecho a una educación en condiciones de igualdad, a las personas con dependencia, que no nos ha importado mantener ni nos importa, al contrario, sabemos que es un compromiso firme de este Gobierno mantener el 80%, y ahora haré referencia al incremento de esa financiación, a las empresas y a los autónomos. Por tanto, en mi opinión, esto, después de 19 meses que echó a andar esta legislatura y 16 la investidura como presidenta, creo que el balance es positivo. Mejorable, por supuesto, claro que sí, pero positivo. Y le decía antes que hemos iniciado una gran parte de los compromisos incluidos tanto en el discurso de investidura como en el acuerdo que alcanzamos con su fuerza política, y que queremos seguir impulsando esa estrategia económica que al mismo tiempo mantenga el estado del bienestar. Se puede ser eficaz y eficiente sin poner en jaque la calidad de vida de las familias andaluzas. Hace ahora 19 meses que, tras 82 días de negociaciones, de acuerdos, de puestas en común, firmamos un acuerdo de investidura. Ese acuerdo hizo posible la configuración de un Gobierno estable, de un Gobierno que trabajara para conseguir un futuro mejor para nuestra tierra. En octubre del año pasado, y gracias también a ese acuerdo, Andalucía se convertía en la primera comunidad autónoma de España en aprobar sus cuentas públicas. Un presupuesto con el que se volvía a demostrar que había un Gobierno capaz de dialogar y de gestionar eficazmente lo público. Y hoy sigo convencida de que fue un buen acuerdo. Y fue un buen acuerdo por una razón fundamental, que hizo posible que hubiese un Gobierno que pudiese trabajar por mejorar las condiciones de vida de los andaluces. Y será ese mismo acuerdo el que estoy segura que nos llevará a aprobar unas cuentas para el próximo año. Hoy hablaba usted de derechos salariales en la educación concertada, que comparto, y que en el próximo presupuesto incluye tanto la parte de homologación, cumpliendo el acuerdo, como el 50% de la paga del 2012. Ha hablado de justicia gratuita, donde se va a recuperar ese 10% de los abogados de oficio, con 4 millones de euros que contempla el presupuesto. Ha hablado de los profesionales de la sanidad y ha hecho referencia a esos más de 480 millones adicionales que van a ir en el presupuesto en sanidad pública. En dependencia, 25 millones por año tenemos que incluir
que fue lo comprometido en nuestro acuerdo de investidura. Es el segundo año que lo va a mantener. Y lo más importante, que tiene que ser un acuerdo de presupuesto, un presupuesto comprometido con la igualdad de oportunidades, con la responsabilidad política e institucional y, sobre todo, comprometido con los ciudadanos. Muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Turno de réplica para el portavoz del Grupo Ciudadanos Andalucía, señor Marín Lozano. Señoría, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Le agradezco también el tono, como no puede ser de otra forma, señora presidenta, porque creo que es la forma. Hablando es como se entiende la gente, al menos eso es lo que me enseñaron a mí desde pequeño. Y cuando venía este primer pleno del debate de la comunidad autónoma, le soy sincero, esperaba no encontrarme más de lo mismo, pero desgraciadamente lo que he presenciado en el día de hoy no ha sido eso. Yo creo que esta es una gran oportunidad para que todas las formaciones políticas tengamos la sensibilidad necesaria para dejar a un lado nuestras diferencias, buscar lo que nos une e intentar hacer propuestas para mejorar el bienestar, insisto, de los andaluces. Creo que eso es, además, posible. Es decir, no solamente es deseable, sino que además es posible. Ese es el espíritu por el que Ciudadanos y por el que mi formación política siempre está dispuesto a escuchar a todo el mundo. Eso no significa, lógicamente, que compartamos todas las decisiones. Pero mire, hoy yo esperaba algo más del debate de investidura, le soy sincero. Perdón, de investidura, de la comunidad autónoma. Le soy sincero, porque, bueno, comparecencias hemos tenido aquí 40.000. Preguntas a la presidenta, no sé cuántas. Y hoy me ha dado la sensación de que simplemente le estábamos volviendo a preguntar a la presidenta o que estaba compareciendo para dar explicaciones sobre algunos de los temas que, por otro lado, insisto, suelen ser los mismos. Nosotros veníamos con la voluntad o el interés en este primer debate al que asistimos. Somos otra vez nuevos, aunque no novatos. Veníamos convencidos de que ha llegado el momento de que los andaluces o que a los andaluces les respondamos a una pregunta. ¿Qué Andalucía queremos realmente para las futuras generaciones? ¿Qué cambios son los que planteamos las distintas formaciones políticas para contribuir a eliminar las tasas de desempleo? Porque parece que ya el paro no es el problema fundamental de todos los andaluces. Parece que aquí el problema es si usted se va a Madrid o no. Mire usted, a mí me da igual tener un presidente, se llame como se llame, haya nacido donde haya nacido, pero que se preocupe de Andalucía y de los asuntos que tienen los andaluces por delante. Eso es lo que a mí me preocupa. A mí no me preocupa si la señora Díaz va a ser presidenta del Partido Socialista en Madrid o va a ser la presidenta del Partido Socialista en Andalucía. A mí, para nada, le puedo asegurar ni que el señor Moreno sea senador y diputado, que ellos decidan lo que tengan que decidir. Yo en esas cuestiones no entro ni juego a eso. Yo lo que me preocupa es saber qué queremos hacer. ¿Ustedes se lo han preguntado? ¿Queremos seguir peleándonos durante 2 años y medio en este Parlamento y no darle solución a ningún problema? Pues mire usted, nosotros no. Y por eso nos gusta analizar qué es lo que se ha hecho mal e intentar buscar soluciones y proponer fórmulas para que no vuelva a suceder. Mire, antes le he hablado de 2 cuestiones que usted no me ha respondido o no se ha dado por aludida. Yo voy a insistirle. Este es el diario de sesiones del Parlamento de Andalucía del 8 de octubre del año 2015. Hace un año que le preguntamos, mi compañero Sergio Romero, le preguntaba en comparecencia al señor vicepresidente cuándo se iba a reformar la ley de la RTVA. Pues no. Un año después, a pesar de que nos decía que habrá una reducción de directivos, que hay un proceso de fusión, que hay que hacerlo rápido, pues mire usted, un año después, justo ahora se celebra, hace un año, todavía no se ha dado ningún paso en este sentido. Por eso le decía antes, yo prefiero pocas normas, pero que se cumplan. Igual que en inversiones,
quiero que me diga claramente qué inversiones son las que piensan llevar a cabo, pero que se vayan a ejecutar. Y que no tengamos a los ciudadanos muchas veces engañados, porque estamos haciéndole un flaco favor, señora Díaz. También le he dicho otra cosa, y fue precisamente en la comparecencia o en una pregunta a la presidenta que yo le hice. No sé si lo recordará. A lo mejor, si le doy un ejemplo gráfico, aquel día que yo le hablaba de la Guerra de las Galaxias, pues le resulta más entendible. Le decía que los entes instrumentales de la Junta de Andalucía se parecían al agujero negro de la Guerra de las Galaxias, cuando el halcón minerario entra por allí y te encuentra una cantidad horrorosa de meteoritos, pero que no sabe dónde está cada cosa, no sabe para qué sirve cada una de ellas, ni sabe al final si son productivas o no para los andaluces. Yo creo que ahí hay mucho trabajo que hacer. Hay que ordenar los entes instrumentales en Andalucía. No solamente hay que reducir los que no son productivos, sino hay que entrar en el fondo, porque eso al final va a hacer que seamos más creíbles, que su gobierno sea más creíble, pero sobre todo que los andaluces y los grupos parlamentarios y los diputados que estamos aquí sepamos en qué se está gastando el dinero. Y hay unas recomendaciones de la Cámara de Cuentas, se lo he dicho anteriormente, hay unas recomendaciones de la Cámara de Cuentas que le aconsejan a su gobierno que en los presupuestos ponga las partidas donde tienen que estar. Y le estoy pidiendo y preguntando si usted piensa hacer caso a las recomendaciones de la Cámara de Cuentas, como a las del Defensor del Pueblo, o simplemente vamos a llegar, vamos a tenerla, vamos a guardarla en un cajón y después no vamos a hacer nada con ello. Yo creo que ya es hora. Mire usted, señora presidenta, a mí no me preocupa, no sé si lo he dicho antes, pero si no lo he dicho lo repito ahora, a mí no me preocupa que usted me diga que en los presupuestos 2017 el presupuesto de los entes instrumentales de la Junta de Andalucía suben porque las partidas de inversiones que vienen de Europa vienen a donde tienen que venir y no al presupuesto, al capítulo 6 de los presupuestos generales de la Junta de Andalucía. No, porque lo que quiero saber es dónde están, para poder fiscalizarlo también. Porque es que llega un momento en el que, y le confieso que nuestro equipo técnico, especialmente el equipo económico, hace un gran esfuerzo, llega un momento en el que es prácticamente imposible seguir la pista. Y yo creo que eso tiene usted que despejarlo, porque usted también lo decía esta mañana, porque hace falta más transparencia y porque hace falta darle explicaciones y rendirle cuenta, que es para lo que usted ha venido hoy aquí, rendirle cuenta a los andaluces. Eso va a ayudar a que seamos capaces, seamos más eficaces y seamos capaces también de explicarle a los andaluces que en esos entes instrumentales, eso que muchas veces hemos calificado de chiringuitos políticos, pues realmente tienen utilidad. Y los que no la tengan, elimínenlos. Tampoco vamos a tener ningún problema en apoyarla para que la eliminen. Por supuesto, no los que son de carácter social ni los que son productivos. Avancemos, por lo menos que este debate sirva para algo. Comprométase a hacerlo. Ya es un avance. Yo creo que esa es la línea en la que hoy nosotros hemos venido a este debate, no para estas dos cuestiones solas, sino para muchísimas otras que esperábamos también oír a lo largo del día. Mire, termino antes, tenía por aquí una frase que siempre me ha gustado mucho, que es de un famoso actor, humorista y yo qué sé, filósofo, diría yo, mexicano que ya desgraciadamente falleció. Mario Moreno Cantinflas, y no es un chiste, decía que la primera obligación del ser humano es ser felices. Y la segunda, hacer felices a los demás. Yo estoy aquí con la firme convicción de que podemos hacer felices a los andaluces y devolverle la sonrisa a Andalucía. Ahí siempre nos va a encontrar. Así que le animo a que atienda las peticiones que le estamos haciendo, las propuestas que le estamos haciendo, porque no las hacemos por el interés de nuestro partido. Insisto, me da igual perder votos, que no es mi labor. Mi labor es que al final de la legislatura haya merecido la pena el esfuerzo que estamos haciendo aquí. Muchas gracias. Gracias, señor Marín. Cierra el debate con el Grupo Parlamentario de Ciudadanos la señora presidenta. Su señoría tiene la palabra. Gracias, presidente. En mi primera intervención no le he contestado a dos temas que lleva razón, planteó usted en su primera también intervención, valga la redundancia. Mire, es verdad que somos dos partidos distintos, además, con ideologías diferentes, como le decía, con programas diferentes. Y nos hemos puesto de acuerdo en muchas cosas, en otras no, evidentemente.
Pero creo que hay que ser justo cuando se habla de los entes instrumentales en Andalucía. En primer lugar, el presupuesto de los entes instrumentales aparece en el presupuesto consolidado de la Junta de Andalucía y tiene que ser así. Por lo tanto, no hay ningún espacio oscuro, forman parte de ese presupuesto. Y el propio Ministerio de Administraciones Públicas, que no es gran defensor de la labor de este Gobierno en Andalucía, ha reconocido que Andalucía y el Gobierno de la Junta de Andalucía es el que más ha trabajado por reducir y ordenar todo el sector público instrumental. Un sector que en el 77% es de carácter social, educativo, sanitario, que se dedica a los servicios sociales o a la dependencia, que se ha reducido mucho y que creemos que tiene una dimensión adecuada, que tiene 82 entes instrumentales, pero que si en algún momento se considera que es mejorable, yo evidentemente tendré la mano tendida para mejorar en aquellos casos que no estén dando, como decía esta mañana, el servicio para que se crearon. Todo aquello que no esté sirviendo y no esté siendo útil y no esté dando respuesta a los problemas de los andaluces, pues se elimina. Aquello que funciona se mantiene y lo que no funciona se sustituye. Pero hay que decir la verdad en el sentido de que en Andalucía tenemos 10 entes por millón de habitantes, mientras que la media se sitúa en 21. Castilla y León tiene 17 entes por millón de habitantes, Galicia 28 entes por millón de habitantes y Murcia 29. Se han reducido 148 entes instrumentales y hay un ahorro medio anual de 665 millones de euros. Y además es un sector público eficiente. Lo demuestra que su deuda es solo el 0,1% del PIB, cuando la media de las comunidades autónomas está en el 0,5% del PIB y algunos casos, como Madrid, están en el 0,9% o Cataluña en el 1,2% de su PIB regional. Creo, además, que otros discursos, que no es el que usted ha mantenido aquí hoy, que hablan de esa estrategia de privatización, eso llevaría a un despido masivo, a mansalva, de empleados públicos que prestan muchos de esos servicios públicos a través de los entes instrumentales. Pero, insisto, aquello que no contribuya a preservar el valor de lo público, que no sea garantía del mantenimiento de esos servicios públicos y de esa prestación de servicios en calidad de igualdad, pues evidentemente tendré la mano tendida para que sea sustituido. Respecto a la RTVA y a la demanda que ha hecho y que ha reconocido aquí, debate que tuvimos hace un año, yo creo que se tiene que llevar a cabo, pero es la responsabilidad de todos los grupos que están en esta Cámara alcanzar un acuerdo. ¿Por qué? Porque si algo tiene la fortaleza que tiene Andalucía en este caso es que no hemos hecho como hizo Rajoy cuando llegó a la Moncloa, que modificó la ley para donde se exigía una mayoría cualificada, sustituirla por una mayoría absoluta y poder nombrar discrecionalmente tanto al director general, en este caso de la RTVE, como a su Consejo de Administración. Creo que los grupos parlamentarios de la Cámara, cuanto antes, deberían de alcanzar un acuerdo, tanto para el Consejo de Administración como para la figura del director general de la RTVA. ¿Y por qué digo eso? Porque yo creo en el modelo, creo en ese modelo de televisión plural, independiente, de servicio público. Y creo que sería bueno que todos hicieran un esfuerzo para que el nuevo Consejo de Administración y la persona al frente pues goce cuanto antes del respaldo de los grupos parlamentarios. Prioridad número 1 de este Gobierno, la creación de empleo. La prioridad y todo lo que recoja el presupuesto de la Junta de Andalucía para el año 2017 tiene que tener como prioridad esa creación de empleo. En un momento donde estamos demostrando que es posible que Andalucía se abra un espacio en un nuevo mercado productivo, distinto, diferente, donde se ponga en valor las fortalezas y donde esas fortalezas permitan crear empleo y reducir el número de parados. Creo, además, que estamos en un equilibrio en estos momentos perfecto entre economía y sociedad y hay que seguir avanzando en ese camino. Usted hacía referencia al por qué está aquí y qué le motiva su presencia en esta Cámara. Yo quiero que mi labor como presidenta de Andalucía y del Gobierno que presido sea ser útil a los ciudadanos, darle esperanza de que el futuro siempre es mejor que el presente que les ha tocado vivir, dar soluciones
a los problemas de los ciudadanos, garantizar la igualdad de oportunidades y ser justo. Y ojalá, espero y deseo que con nuestras acciones, que van mucho más allá de las palabras, nos permitan reconquistar la confianza que estos años atrás los ciudadanos han perdido en las instituciones y en la política. Y por trabajo, por entrega, por honestidad y por responsabilidad, a este Gobierno no le va a faltar. Así que espero, insisto, que el diálogo, el acuerdo y el entendimiento siga siendo la pauta de comportamiento entre nuestras fuerzas políticas. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Señorías, vamos a hacer un breve receso de 5 minutos y enseguida empezamos.